Eso es la máxima escalada, lo que pasó ayer en Sajonia-Anhalt. Nadie habla de eso, pero ayer le entregaron a la AfD la llave de oro del Estado. Siempre y cuando solo obtengan la mayoría absoluta, que por cierto es del 47% y no más. Y les digo lo que hablé ayer con un juez constitucional que por cierto es del SPD y no de la CDU, me dejó impactado hasta lo más profundo. Se le ha abierto la puerta de par en par a la AfD para gobernar en Sajonia-Anhalt y hacerlo como ellos quieran. En teoría, ahora podrían impulsar su propia constitución que anularía todo lo que ha existido hasta ahora, excepto el derecho federal. Todos los datos, todos los hechos y también les diré de dónde los saqué. Pueden verificarlos en este video. Y si quieres apoyar este canal, me encantaría que le dieras like y te suscribieras. Hasta la próxima. Un parlamento no puede simplemente decidir todo. Un gobierno está sujeto a la ley y al derecho. A ver, seamos sinceros, ¿quién ha oído hablar del párrafo 146 de la Ley Fundamental? Entonces, en el momento en que se redactara una constitución, la ley fundamental quedaría sin efecto. Por cierto, eso me lo explicó ayer un juez constitucional. Después de que se llevó a cabo esa votación, me dijo, y cito, me sentí fatal cuando me enteré ayer de que los partidos iban a tomar ese camino. De verdad tengo miedo por el futuro en Sajonia-Anhalt. Aquí, por ejemplo, existen estas cláusulas de eternidad. Eso que ustedes siempre han propuesto. Si, por ejemplo, llevar a personas con pasaporte alemán a Madagascar, tengo que ser un poco cuidadoso con eso. O sea, deportaciones masivas o tal vez volver a legalizar algún tipo de consignas nazis o algo así. Eso no se puede. Ellos tampoco pueden hacer eso. Para eso, teóricamente, necesitarían una mayoría de 2/3 en el Estado. Además, tendrían que infiltrar los tribunales y la policía al mismo tiempo. Al mismo tiempo, el ministerio, permitir de nuevo el ministerio en Alemania, porque se han creado mecanismos de seguridad que en realidad hacen imposible anular las cláusulas pétreas. Lo que pasó ayer en realidad le da ventaja a la AfD. Pero como metáfora, Spiegel lo resumió perfectamente ayer. Escuchen solo un momento este clip. El estrecho de Hormuz se cierra y nosotros respondemos eliminando los chequeos de detección de cáncer de piel, chequeos de detección de cáncer de piel. Solo un momento, y eso es extremadamente importante también para el siguiente video que veremos. Teóricamente, la AfD podría hacerlo si tuviera la mayoría absoluta, y en las encuestas más recientes que INSA no ha publicado, solo puedes verlas si tienes una suscripción. Técnicamente, la AfD ya estaría en un 45%. Eso significa que solo les faltan 2% para la mayoría absoluta. Si consiguen ese porcentaje, pueden revertir todo lo que no les guste, ¿sí? Entonces a ellos no les importa en absoluto. Pero todo lo que les convenga para gobernar mejor, eso lo pueden mantener. Y volviendo a la cita del juez, me dieron náuseas. Lo que hicieron ahí es que si la AfD llegara a obtener la mayoría absoluta, les habrían dado la llave de oro. Como la AfD aún no lo sabe, ayer votaron en contra. Y sobre todo precisamente por la reforma constitucional, o mejor dicho, por la presión que ahora pudieron ejercer. Pueden hacerlo con una mayoría absoluta en Sajonia-Anhalt. Si mejoraran la vida allí, ejercerían una presión extrema sobre este gobierno federal. Ahora imagínense que la gente en Sajonia-Anhalt de repente se vuelve feliz porque se cambia la constitución, porque se ahorra mucho dinero, porque tienen derecho a participar en las decisiones. ¿Quién, por ejemplo, podría entrar a estos países, etcétera? ¿A quién se podría deportar a otros países? Por ejemplo, a través de tarjetas de pago o algo así, o solo pan, cama y jabón. Decimos sí a la remigración y decimos sí a la denuncia del Tratado Interestatal de Medios, queridos amigos, aquí en Sajonia-Anhalt. Todo es posible, solo tenemos que hacerlo. Exactamente eso es lo que los otros partidos quieren impedir. Bueno, y ahora, eso me lo explicó bien el juez constitucional. No podrían haber actuado de otra manera porque si no, la AfD se habría dirigido directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ellos habrían cerrado todo el asunto. No pueden llevar a cabo la remigración. Lo que planean es una jugada completamente diferente. ¿Qué tan atractivo sería Sajonia-Anhalt si se introduce una tarjeta de pago? ¿Y si ese dinero que se obtiene, digamos, a través de otros puntos de pago se entregara en efectivo, si eso se penalizara?
Y al mismo tiempo a estas personas, y por cierto, eso también sería legal, simplemente las meten en enormes centros. Todo eso no va en contra de la dignidad humana porque no hay espacio disponible. Si ahora además se dijera que los alemanes simplemente tienen un derecho preferente de alquiler cuando se ofrecen departamentos, etc., entonces, por supuesto, el ambiente mejoraría considerablemente, pero como los migrantes no pueden, por ejemplo, firmar contratos de alquiler con su tarjeta de pago, etc., y si eso se sigue restringiendo, este estado se volvería absolutamente poco atractivo para los migrantes. Y con eso se ha introducido mucho mejor la palabra remigración. Ahora, el ciudadano tendría cada mes aproximadamente 19 euros más en la cartera, aunque tiene que gastar 30 euros más en gasolina. Ahora, por ejemplo, todavía existen cosas como las iglesias, el impuesto eclesiástico, etc. Por ejemplo, también desaparecería para muchas empresas que no tienen nada que ver con la iglesia y que no se benefician de ese camino. Ahora, un ciudadano promedio, lo calculamos ayer los dos juntos. Ahora, un ciudadano que trabaja normalmente tendría aproximadamente entre 200 y 300 euros más al mes. ¿Cómo afectaría eso al clima o cuánta presión significaría eso para los otros estados federales? Pueden pensarlo ustedes mismos. Lo que eso significaría para este gobierno federal si de repente el contribuyente tuviera mucho más dinero en el bolsillo, pero solo en Sajonia-Anhalt o en Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Ningún ciudadano está indefenso frente al Estado. Eso es exactamente lo que debe seguir siendo así en Sajonia-Anhalt en el futuro. Eso no es del todo correcto. Lo que él dice ahí es una falsedad. Alemania votó por el centro derecha y está recibiendo políticas de izquierda. Pero, y que este ciudadano en particular, de todos modos, no está indefenso. Si este ciudadano tiene mucho dinero, por ejemplo, podría acudir al Tribunal Constitucional con abogados competentes. Eso está permitido para cualquier ciudadano. Sin embargo, según la última encuesta oficial, simplemente se excluye al 38% porque cambian las leyes. Así que aquí también deberíamos ser un poco cuidadosos con el contexto de las palabras. Ahora cito de nuevo al juez constitucional que me dijo, no podemos excluir más a la AfD. Y la verdad, y por cierto, de verdad no puedo decirlo. No podemos excluirlos más. Tenemos que trabajar con ellos de alguna manera y lograr prohibir un partido es completamente imposible. No tenemos nada en la mano. Y sí, porque un Höcke y un Kubitschek a veces se expresan de manera extremadamente dura. Eso no es suficiente para prohibir a un partido de oposición, y todos lo sabemos. Y técnicamente aquí no podemos hacer nada, a menos que nosotros mismos rompamos las leyes para luego perder ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y a más tardar en ese momento habrá un problema enorme y estaríamos convirtiendo a la AfD en un mártir absoluto al que la gente simplemente acudiría en masa. Si pierden ante los tribunales alemanes, entonces van al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y presentan una demanda allí y ellos dicen, oigan, todo en Alemania es corrupto. A más tardar en este punto, todo el sistema colapsaría, y ellos también lo saben. Es una confesión de que aquí no se quiere hablar de contenidos. No se trata de cómo, como dije, podemos hacerlo mejor, sino de cómo dificultar un posible programa de la AfD. También aquí eso no es del todo correcto, porque eso también forma parte de la verdad. Se habla de contenidos o simplemente se los roba a la AfD. Pueden recordar el presupuesto o el presupuesto alternativo de la AfD. Ahora el gobierno federal también lo ha presentado. Es decir, estas reducciones de impuestos que ahora deberían venir. Ese era en su momento el presupuesto que cumplía con el freno de la deuda. Por cierto, más tarde habrá un video. Lars Klingbeil ahora puede endeudarse tanto como quiera. O de 4 a 8 mil millones. No se sabe exactamente para superar esta crisis, pero de eso hablaremos esta tarde. No quiero adelantar mucho sobre eso todavía. Sin embargo, en los Estados Federados en este momento solo están pensando en cómo, entre comillas, evitar un gobierno de la AfD. Porque ahora definitivamente podrían de alguna manera obtener el gobierno en solitario. Por eso, todos los demás temas, como por ejemplo, cómo aliviar a los ciudadanos, se dejan en segundo plano. Lo cual por supuesto es legítimo, pero también saben que precisamente por la ley constitucional, lo que les acabo de contar, ahora es posible destituir gobiernos estatales completos.
Y lo vimos en Turingia. Ahí varias veces bloquearon cosas que no les parecían bien, que por ejemplo, eran en beneficio de los ciudadanos. ¿Y quién todavía afirma que un Joque o también un Kubitschek detrás de la AfD están moviendo los hilos? Definitivamente está mintiendo. Y eso lo sabemos todos porque aquí se aplica el principio de la mayoría. Y eso lo vemos una y otra vez en los congresos del partido. Ellos implementan exactamente lo que realmente quieren los votantes y los miembros. Aquí se reúnen los líderes de las bancadas del ámbito federal, de los estados y del Parlamento de la Unión Europea. Su tema: ¿cómo se elimina el cordón sanitario y si la AfD quiere aspirar a participar en el gobierno? Y esta conversación será extremadamente importante para todos. Y en los próximos días definitivamente sabremos cómo continuará ahí. ¿Por qué? Te lo explico rápidamente. Hay algunos temas en los que la CDU y la AfD nunca estarán de acuerdo. La CDU quiere apoyar a Ucrania, la AfD quiere volver a comprar petróleo ruso. En esos temas, estos dos partidos nunca estarán de acuerdo, y ellos lo saben. Pero también hay temas como lo que mencionamos, lo que respectan impuestos, al estado de bienestar, a la financiación de ONGs. Todo eso lo estamos viendo ahora. En esos temas ya están bastante cerca entre sí. Y la pregunta ahora es más bien, ¿se quiere este gobierno minoritario? ¿Se quiere a este gobierno o se quiere asumir la responsabilidad de gobernar? O tal vez solo se quiere tolerar a la CDU para mejorar este país y luego, en las próximas elecciones, presentarse diciendo, sí, mira, pero ayudamos a la CDU para que este gobierno minoritario pueda completar su legislatura de manera adecuada. Y ahora también pueden votar por el original. Por supuesto, eso es lo que la CDU no quiere en absoluto. Si algo así realmente se difunde, imagínense que la AfD solo estuviera de acuerdo con lo que realmente necesitamos aquí en Alemania para mejorar la calidad de vida de las personas. Pero, por ejemplo, podrían, entre comillas, dejar de financiar a Ucrania por ahora, a menos que el SPD, la izquierda y los verdes voten a favor. Aunque eso ya no sería tan seguro, porque la CDU estaría colaborando con la AfD. Tampoco sabemos qué tipo de disturbios políticos significaría eso aquí, y eso es algo que seguramente también se está discutiendo en Berlín. Pero el hecho es simplemente, si en 5 meses la AfD obtiene una mayoría relativa en los estados federados de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Sajonia-Anhalt, entonces el ambiente aquí podría cambiar. Y entonces, bueno, la CDU ya no necesitaría un cordón sanitario ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, porque de hecho estaría muerta. Ella misma cavó su propia tumba al intentar salvar la economía, el país y el clima junto con los socialistas. Y lo que acaban de decidir ahora en el Parlamento de Sajonia-Anhalt en realidad fue solo la siguiente parada, digamos, para arruinar completamente un Estado federal, porque tenían miedo de que la AfD pudiera hacer uso de la minoría de bloqueo. Pero si ellos obtienen la mayoría absoluta, entonces tendrá mucho más poder y facultades que antes. Y aquí realmente tengo que decirlo. No entiendo cómo alguien pudo ser tan tonto. Y si les interesa lo que el juez constitucional dijo, además, teóricamente podría, y de hecho obtuve el derecho, pixelarlo yo mismo y también distorsionar su voz. Entonces podría subirles esa conversación. Si les interesa, por favor, escríbanmelo aquí abajo. Luego veré cuántas personas respondieron. Y si es el caso, se los subiré una noche. Por eso tampoco hubo video anoche, porque estuvimos hablando durante horas. En lo que respecta al tema de las leyes, en lo que respecta al tema del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también en lo que respecta a ese tema. Detener a AfD incluso con una mayoría en el Tribunal Constitucional sería de hecho imposible. Prohibir a un partido de oposición basándose en los elementos que realmente hay.